Muy buenos días, niños y niñas, feliz y bendecido lunes. El día de hoy comenzamos con nuestro quinto tema de lenguaje y literatura, que estará dedicado a los cuentos, leyendas, fábulas y mitos. Esos textos tan interesantes con los que todos ustedes ya están familiarizados. Hoy aprenderemos un poco más sobre cada uno de ellos. Espero les guste mucho. ¡Comencemos! Antes de iniciar, es importante recordar qué son los textos literarios o los textos narrativos. Este tema ya lo vimos hace algunas semanas atrás cuando aprendimos sobre los tipos de textos. Entonces, recordemos qué son eso que llamamos textos literarios o narrativos. Estos tienen por función principal entretener al lector, relatándole acontecimientos reales o fantásticos, y están escritos en prosa. Es decir, que lo principal que buscan estos textos es que el lector se maraville con las aventuras de sus personajes o con las moralejas que dejan o simplemente relatándole hechos fantásticos. Para identificar este tipo de textos y lo que lo diferencia del resto de los textos informativos es que tienen personajes, tiempo y espacio. Un ejemplo de personaje puede ser una niña o un búho. Cuando nos referimos al tiempo, hablamos del momento en el que transcurre el relato de forma progresiva, que puede ser en el amanecer, en el anochecer, hace un día, hace 2 días, hace 3 días, es decir, es un orden cronológico y organizado que tienen todos los relatos. Por último, el espacio en los textos literarios o narrativos se refiere a dónde se ubica ese relato. Puede ser un castillo, una montaña, un bosque u otros sorprendentes espacios o escenarios. Estos son formas de identificar los textos literarios y narrativos con facilidad. Siempre que ubiquemos un personaje, un tiempo y un espacio determinado, estamos leyendo un texto literario o narrativo. Estos tipos de textos literarios o narrativos son variados y entre ellos podemos conseguir las fábulas, los mitos, los cuentos y las leyendas. Comenzaremos aprendiendo sobre los cuentos. Estos son narraciones breves que relatan hechos imaginarios. Algunas de las formas más comunes para comenzar un cuento pueden ser había una vez, érase una vez, cuentan que hace mucho tiempo, entre otros. Los cuentos tienen diferentes partes que nos indican que nos estamos topando con esta clase de relatos. Estas partes son un inicio, que es la primera parte del cuento en la que conocemos a los personajes, el lugar y el tiempo de la historia que se relata. Después nos conseguiremos con un nudo, que es la parte más larga del cuento, que presenta el conflicto o problema que viven los personajes. Y por último encontraremos un desenlace, que es la parte final de la narración en la que se resuelven las situaciones presentadas en el inicio. Todos los cuentos que nosotros leamos siempre van a tener estas 3 partes que acabamos de mencionar. Algunos ejemplos de cuentos conocidos son Juanito y el frijol mágico, Rapunzel o Los 3 cochinitos. Otro tipo de texto literario o narrativo son las fábulas. Estas son narraciones breves muy parecidas a los cuentos, porque también tienen un inicio, un nudo y un desenlace, pero se pueden distinguir por 2 cualidades específicas. Una es que los personajes de las fábulas usualmente son animales u objetos animados, que actúan, piensan y sienten como las personas. Es decir, que las fábulas utilizan mucho el recurso de la personificación o humanización. Por otro lado, las fábulas siempre nos dejan una enseñanza. Al final de las fábulas usualmente aparecen una pequeña frase que expresa una enseñanza sobre cómo debemos comportarnos o una reflexión sobre cómo podemos afrontar los problemas de la vida. A esta se le denomina moraleja. Una buena forma de identificar esta enseñanza es que suele aparecer en un tipo de letra distinto a la del texto, con frases un poco cortas pero muy significativas, como por ejemplo: la derrota nos duele más cuando nos vencen con nuestras propias armas. Algunas fábulas famosas y con hermosa moraleja son Juanito y el lobo, La liebre y la tortuga o La gallinita roja. Por último, un dato interesante es que existen fábulas escritas en verso, como por ejemplo una que se llama El burro flautista, del autor Tomás de Irriart. Les recomiendo buscarla porque es una fábula muy divertida.
Otro de los tipos de textos literarios que aprenderemos el día de hoy son los mitos. Estos son narraciones que explican el origen de un hecho o un elemento de la naturaleza a través de una narración fantástica. Este hecho de la naturaleza puede ser tan simple como la lluvia o los truenos. En ellos siempre suele hallarse una descripción poética de los ambientes, donde se realizan las acciones y personajes fantásticos que logran grandes hallazgos como dioses o semidioses. Estos tipos de textos son muy interesantes porque están vinculados con las situaciones de la vida humana y transportan al leerlos a un tiempo sagrado y distinto al nuestro. Estos textos nos transmiten las creencias de los pueblos más antiguos, ya que muchos de los pueblos originarios de distintos países han creado mitos y los han transmitido oralmente durante cientos de años. Esos mitos han llegado hasta nosotros gracias a que esta tradición se ha conservado. Entre esos pueblos antiguos que nos han transmitido todas sus creencias están nuestros pueblos originarios, los indígenas. Ellos tienen algunos mitos muy conocidos, como por ejemplo lo son los hombres que vencieron al cielo, Autana, el árbol de los frutos, el rey de la yuca o el agüitacaminos. Es importante tener en cuenta que los mitos, como se transmiten de generación en generación, van cambiando con el paso del tiempo y a veces podemos conseguir un mito contado de forma diferente en otras regiones del país. Para finalizar, aprendamos también sobre las leyendas. Estas son narraciones que, al igual que los mitos, se transmiten de generación en generación y son usualmente breves, pero tienen una gran diferencia, que es que en esto se mezclan hechos reales o históricos con elementos imaginarios o fantásticos. La mayoría de las leyendas son tan antiguas que a veces se hace difícil diferenciar qué hechos son reales y cuáles han sido añadidos por la imaginación de la gente del lugar. Otra forma muy sencilla de diferenciar las leyendas de los mitos es que estos suelen tratar sobre hombres y personalidades características, como lo pueden ser los ancianos muy sabios o los hombres valientes. Y estos siempre suelen estar en lugares conocidos por los miembros de una comunidad. Algunos ejemplos de leyendas muy nombradas en nuestro país son La Llorona, el Abuelón, el Silbón o la Sayona. Una característica común de todas estas leyendas es que los protagonistas de ellas, como la de La Llorona, que era una mujer, o la del Silbón, que era un hombre joven, es que están protagonizadas por seres humanos de carne y hueso, que sufrieron o pasaron por diferentes situaciones, que los hicieron volverse parte del imaginario popular por lo sorprendente de su historia, mezclando partes de esas vidas de las personas con situaciones fantásticas o irreales. Cerraremos con un dato muy interesante sobre las leyendas de nuestro país, y es que todas tienen un origen colonial, es decir, se remontan a hace muchísimos años. Y así es como hemos llegado al final de nuestro quinto tema. Espero hayan prestado mucha atención. Si tienen alguna duda, recuerden que estoy a un mensaje de distancia. Nos leemos en el aula de lenguaje para poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Lo divertido de este tema es que la mejor forma de reforzar lo que aprendimos es leyendo historias fascinantes. Así que nos leemos en el aula.